soy el maestro Carlos y hoy estamos en el municipio de Aculco, en el Estado de México, específicamente en el Ejido de las Ánimas. En este sitio, en 1810, el 7 de noviembre, aconteció la batalla de Aculco, que fue la primera derrota que tuvo el ejército insurgente comandado por Miguel Hidalgo. Aquí se enfrentaron las tropas de Hidalgo, tropas insurgentes, y las tropas realistas comandadas por Félix María Calleja. Es un sitio bien interesante, con mucha historia, y vamos a echar un vistazo a este panorama para imaginar un poco cómo fue la batalla de aquel 7 de noviembre de 1810. Vamos. Bien, pues basta revisar un poco la geografía del lugar, ver un poco cómo está la distribución de las montañas, un riachuelo, y pues bueno, recordar que aquí aconteció la primera derrota del ejército insurgente. Es un sitio muy interesante. Recordemos que ellos venían de derrotar en la batalla del Cerro de las Cruces, muy cerca de la Ciudad de México. Ellos derrotaron al ejército realista en esa zona, y pues Hidalgo, que era el líder del movimiento insurgente en ese momento, decide no continuar, decide regresar a Guanajuato, replegarse, y esto es un movimiento que él decide hacer basado un poco en la forma en que se dieron los saqueos, los asesinatos masivos de españoles en Guanajuato, en la Alhóndiga de Granaditas. Entonces, teniendo como antecedente esos hechos, Hidalgo decide pues regresar. Tiene un fuerte encontronazo por decisiones militares y políticas con Ignacio Allende, que era otro de los líderes muy importantes en ese momento, y pues bueno, emprenden el regreso hacia el Bajío, y aquí, en esta zona, se enfrentan al ejército realista de Félix María Calleja. Se tienen datos de que mientras huían de esta zona, dejaron atrás cabezas de ganado, víveres, municiones, e incluso algunos carros de carretas con heridos que estaban tratando de rescatar. Tuvieron que abandonar todo esto para poder huir de la batalla. Es importante pensar que uno de los acontecimientos, o digamos de las causas de la derrota que tuvo lugar en este sitio, pues es la cuestión de que el ejército que comandaba Hidalgo era un ejército en su mayoría improvisado. Eran campesinos, trabajadores de diferentes oficios, mal armados, mal alimentados y con prácticamente nula formación militar. Estamos hablando de un ejército numeroso, pero muy desorganizado, lo cual pues en gran medida fue la causa de que hayan sufrido la derrota del 7 de noviembre aquí en el municipio de Aculco. Pero hay un dato muy interesante que también debemos considerar, y ese es que el ejército, la tropa en general, estaba en realidad ciertamente desmotivada por la decisión de regresar, cuando ellos habían ya estado tan cerca de la ciudad de Toluca y la Ciudad de México, en un punto intermedio que es el Cerro de las Cruces, y pues bueno, viene la decisión de Hidalgo de no continuar avanzando. Entonces podemos hablar de que la tropa estaba muy poco motivada, y si a eso le añadimos lo que comentaba hace un momento, la desorganización, la falta de formación militar y de disciplina, pues probablemente eso conjugó la derrota que tuvieron aquí. Es también importante que hablemos del armamento. El armamento con el que contaba este ejército muy numeroso pero muy improvisado era básicamente herramientas de trabajo, hondas, azadones, machetes y claro, algunas armas de fuego. Pero el ejército realista, además de contar con armamento propiamente militar, con una formación militar también, no era precisamente muy numeroso, pero sí era muy organizado. Entonces podemos pensar que esos fueron los motivos
de la derrota en el municipio de Aculco en noviembre de 1810. Ahora, hay otro sitio bien interesante aquí en el municipio, que es el sitio conocido como el Árbol Bendito. Es un encino, y se dice que al día siguiente de la derrota en este lugar, en ese sitio Miguel Hidalgo ofició una misa. Entonces vamos a conocerlo, vamos a estar en ese sitio en el que pues muy probablemente estuvo Miguel Hidalgo con los sobrevivientes de sus tropas después de la batalla aquí en el municipio de Aculco. Vamos a revisarlo. Bien, ya estamos en el encino, en el churrasco, o mejor conocido como el Árbol Bendito. Es el sitio donde, según la tradición oral, Miguel Hidalgo ofició una misa el 8 de noviembre de 1810, después de la batalla de la cual hablamos hace unos minutos. Debemos pensar en este bonito lugar, en este árbol, en la misa que se ofició aquel día, más que como una celebración religiosa como las que conocemos, como una arenga, como un discurso hacia las tropas que habían sobrevivido. Pensemos en esta ceremonia como un acto pues de motivación para los soldados que aún continuaban con él, antes de continuar con su pues retirada al Bajío. Otro dato muy interesante sobre este encino es bueno, el hecho de que con motivo de la celebración de los festejos por el bicentenario del inicio de la lucha de independencia, se obtuvieron algunas semillas y bueno, algunos germinados de este árbol, y fueron enviadas como un obsequio a todos los municipios del Estado de México. Así que en teoría deberíamos poder encontrar algunos encinos, algunos pequeños encinos pues que son originarios de este, ¿no? De este, en el que, según la tradición oral, fue el sitio donde Miguel Hidalgo ofició una misa. Además, a unos cuantos pasos del Árbol Bendito podemos encontrar una de las 160 cabezas de águila que fueron colocadas para marcar la denominada Ruta Hidalgo. Te invito a que estés muy al pendiente, porque quizás cerca del lugar donde tú vives hay una de ellas, y eso significa que es un punto histórico muy relevante durante los meses que duró la lucha por la independencia, cuando fue comandada por Miguel Hidalgo. Para finalizar, quiero agradecer que hayas visto este video y que sigas al pendiente, porque estaremos generando más recursos para ti, y que así juntos podamos seguir aprendiendo historia. Hasta pronto.